Bien, ahora pasamos con nuestra compañera Claudia Rodríguez. Vamos a escuchar lo que acontece en la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Apartamento 301, en Sánchez Piantini, Distrito Nacional. Gracias. Abogados, representamos a las víctimas del presente proceso, Domingo Santa de Jesús Rosario, Heidi López Cueva, Adolfina Javier, Francisca Torres, José Luis Javier, Orlando Luis Javier Terrero, Castilda Guerrero, Leili Benoni Cedeño, Angelina Stephanie Ortiz Rosario. Bueno, estamos en la segunda sala penal de la Corte de Apelación, en esta audiencia presidida por el juez designado Ramón Horacio González Pérez. Allí se conoce la solicitud que hiciera el procurador Francisco Domínguez Brito de prisión contra la jueza Awilda Reyes y el ex magistrado Francisco Arias Valera. Recordemos que este caso ha sido en los últimos días, en las últimas semanas, muy sonado, y hoy se había pautado este conocimiento para las 12 del mediodía. Vamos a escuchar. La sencillez y el objetivo para el cual fue creada la vista de la medida de coerción, teniendo presente que hay que puntualizar la vinculación que pudiesen tener los investigados con los hechos y la existencia del peligro de fuga. Eso es en cuanto a la parte acusadora. En lo que se refiere a los investigados, hay que recordar que están revestidos de la presunción de inocencia y que hay que tratarlos como tal. Por tanto, en virtud de la máxima, quien alega un hecho en justicia ha de probarlo, el Ministerio Público debe iniciar su discurso fundamentando la solicitud de medida de coerción. Posteriormente, la parte investigada procederá a su defensa técnica y material, presentando evidencias que demuestren su arraigo. Esos son los principios primarios de esta medida de coerción. Dígase, doctor. Previamente a que el Ministerio Público proclame la instancia que mueve a esta audiencia, escuchamos calidades rendidas en esta audiencia por parte de personas que a nuestro entender no tienen calidad jurídica para postular en esta vista de solicitud de imposición de medidas de coerción por dos razones fundamentales, la cual reservamos la motivación oportunamente. En primer lugar, la lista probatoria que deposita la representación del interés social no vincula a esos nombres, los cuales hemos escuchado. Uno, en ese mismo orden de ideas, el imputado o el investigado, Francisco Alberto Arias Valera, no ha recibido una noticia mínima, un acto de alguacil, una instancia, una comunicación, ni de sede del Ministerio Público, ni mucho menos de sede de la Secretaría del despacho del augusto juez especial de la instrucción, anoticiando la existencia de esas personas. En ese sentido, noble juez, por su augusto conducto, vamos a solicitarle con elevados respetos que, previo a nosotros lanzar las conclusiones sobre ellos, a los fines de que sean extrañados de los estrados, se nos indique, por favor, siempre con su augusto conducto, si en Secretaría reposa una documentación que vincule jurídicamente algún nexo entre esas personas que han rendido calidades a través del Ministerio de Abogados con el siempre buen nombre de Francisco Alberto Arias Valera, por favor. Secretario, infórmele al colega Balcácer sobre lo que ha solicitado. Para economía procesal no hay nada. ¿Ve allá? ¿No hay que matar?
Bueno, estamos ahí en la segunda sala penal de la Corte de Apelación, donde estaba pautada para las 12 esta audiencia de conocer el pedido que hace el magistrado Domínguez Brito, Procurador General de la República, de medida de coerción de prisión preventiva contra la jueza Awilda Reyes y el ex magistrado Francisco Arias Valera. Desde temprano está nuestra compañera Claudia Rodríguez allí reportándonos. Vamos a escuchar al abogado Balcácer a ver lo que dice en este momento. De personas extrañas a la audiencia de imposición de medida de sujeción, sean cortésmente invitadas a descender de los estrados por la naturaleza precedentemente indicada. Punto y coma. Segundo, en caso de que los mismos no temperen a la ordenanza de descender de los estrados, que se han combinado con la fuerza pública, con todas las consecuencias legales. Tercero y último, el investigado Francisco Arias Valera hace reserva en cuanto a los abogados de ejercitar el mandato que contiene el artículo 134 modificado por la ley número 10 del 10 de febrero año 2015 del rito procesal relativo a la litigación temeraria y a las sanciones disciplinarias correspondientes. Bajo reserva, y haré justicia, ¿no? ¿Qué dice el abogado de la magistrada Reyes Beltré? ¿Se dice consignar su presencia, doctor, en la sala? Según establece la normativa, la resolución 1731, que es parte de ella, que establece el reglamento sobre medidas de coerción y celebración de audiencia durante la etapa preparatoria. En su artículo 9, que el ámbito de la discusión para la imposición de una medida de coerción durante la audiencia serán escuchadas las partes debidamente convocadas. De la misma manera solicitamos, previo a nuestras conclusiones, informarnos y llevarnos acta de si las partes que han dado calidad a través del Ministerio de Abogados, si han sido convocadas a esta audiencia. Informe. Tampoco. Tampoco. En esa virtud, honorable magistrado, de conformidad con lo que establece el artículo 5 de la misma resolución 1731-2005, que establece que la petición para la celebración de audiencia sobre medida de coerción y para la aplicación de esa medida puede ser hecha tanto por el Ministerio Público como por la víctima
constituida en querellante. Ya estableció este tribunal que ellos no han sido querellantes en este proceso, de la misma manera que no han sido convocados a esta audiencia. En tal sentido procede la petición hecha por el colega, el togado Carlos Balcácer, en ese sentido, de solicitarle amablemente, pero con firmeza, a los colegas que han dado calidades a nombre de supuestas víctimas, que abandonen los estrados y no permitan continuar con la presente conocimiento. Los abogados que han dado calidades en nombre de unas supuestas o reales víctimas tienen la palabra. Honorable juez de las garantías, el primer elemento de juicio que se invoca para refutar la participación de las víctimas en el presente proceso es el hecho de que presuntamente se hicieron hacer una auditoría en la Secretaría, no tienen una vinculación con el proceso. No sabemos, cuando se habla de vinculación, a qué de manera concreta y específica se refiere. Porque mire que a diferencia de lo que inclusive son los resultados de la investigación que se ha hecho en Secretaría, los elementos que vinculan a las víctimas con este proceso obran en documentos que están en Secretaría, como es, por ejemplo, la sentencia marcada con el número 151 de habeas corpus de fecha 30 de octubre del cursante 2015, que es precisamente la que ha motorizado las actuaciones que hoy nos tienen reunidos en esta augusta sala. Ahí consta el nombre de todas esas víctimas y esa sentencia es el monumento inamovible contentivo de los agravios que le dan a ellos en esa condición de víctima esa vinculación o legitimación procesal para estar en este proceso en esa calidad. Porque precisamente de la decisión contenida en esa sentencia, que obra en el expediente, es que se derivan los agravios que le generan a ellos precisamente esa condición de víctima. Pero que además no parecería conforme a la dogmática procesal penal que en el conocimiento de una audiencia de esta naturaleza tengamos que conocer el fondo de lo que concierne a la calidad de las víctimas, porque las víctimas tienen que aportar la prueba de la calidad, es decir, que un hecho se ha cometido, que ellas han sufrido un agravio, y ese vínculo entre el hecho y el agravio no es una cuestión que debemos discutirlo aquí en este tipo de audiencia. Están aquí, obviamente, porque van a participar del proceso, porque la normativa procesal penal le abre el camino para que estén en todas las fases del procedimiento. Por ejemplo, el artículo 85 de la normativa procesal penal, dentro de los derechos de las víctimas, dice intervenir en el procedimiento conforme lo establecido en este código. Y nosotros preguntamos, ¿y cuáles son las formalidades que este código procesal penal establece para que las víctimas estén en el proceso? Si quieren estar como querellantes, le dicen lo que tienen que hacer. Si quieren estar como actores civiles, les dicen lo que tienen que hacer. Pero para estar como víctimas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pero más, dice el ordinal séptimo del mismo artículo 85 de este digesto procesal penal, dentro de los derechos, ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción, suspensión de acción penal, aunque ella no lo solicite. Y eso nos lleva a otra cuestión que han planteado aquí la defensa técnica y al menos uno de los imputados.
han sido convidados, porque se conoce con aquellos que han sido citados para comparecer en la audiencia. Si se comprueba que no hemos sido citados a esta audiencia, de ello mal pudiera deducirse consecuencias que fuesen en perjuicio de las víctimas. Por el contrario, lo que procede entonces es un saneamiento procesal que le dé a la víctima la oportunidad de hacer uso de los derechos que le consagra la norma. No que se excluya porque se le dio el derecho a que fueran citados a esta audiencia, sino todo lo contrario. El uso y costumbre. Lo que se hace entonces es que si las víctimas no están citadas, entonces lo que procede es que se les cite para que puedan ejercer los actos tanto postulatorios como recursorios que conforme al interés legítimo que representan puedan enarbolar en el proceso. ¿Por qué las víctimas tienen interés en participar y en qué fundamentan su condición de víctima? ¿Qué es lo que tienen que establecer aquí? Que son víctimas. Honorable, es que a propósito de la acción constitucional de habeas corpus intentada por Edison de los Santos Solís y que dio como consecuencia la sentencia y el proceso que hoy ha generado este nuevo proceso, esas víctimas hicieron una intervención voluntaria para participar de ese proceso y fueron admitidas como tales. Y ahora, bien, estamos dando seguimiento al pedido que ha hecho el Ministerio Público para que se le dicte prisión preventiva, o mejor dicho, medidas de coerción a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y al ex juez del Poder Judicial Francisco Arias Valera.